números. Quiero que conozcan en Python la función print. Esta función nos sirve para desplegar el resultado de básicamente cualquier cosa que hagamos en Python y obviamente pues tengamos visibilidad del resultado. Por ejemplo, en la instalación yo les mostraba que usaba print y imprimía un mensaje. Podemos repetirlo acá. Ahora necesitamos correr el programa. Para correrlo tenemos varias opciones si estamos usando el editor de PyCharm. Una es hacer clic derecho acá mismo y nos vamos a run y el nombre del archivo, programa 1. Y si no, tenemos la opción de hacerlo desde acá en el icono de correr, o si no, usamos el shortcut o el hotkey o el acceso directo que sería Shift F10 en este caso. Ese es el que voy a usar para ir más rápido. Shift F10 y van a ver resultado de usar print. Simplemente nos muestra el mensaje que nosotros le estamos indicando que nos muestre. Ya con eso podemos pasar a explicar los números en Python. En Python tenemos dos tipos de números básicos. Hay más, pero por ahora los importantes son los números enteros. ¿Y qué podría ser un número entero? Un número entero podría ser, por ejemplo, el 10. Otro sería el 5. El otro, pues el 0. Y los otros, pues negativos. 1, -2, -3. Esos son números enteros. También tenemos los números de punto flotante o los que nosotros conoceríamos como números reales. ¿Cuáles serían esos? 10.2. El número pi, por ejemplo, 3,14, etcétera. No me acuerdo el número más allá de esto. Otro podría ser -2.23. Eso serían números de punto flotante. ¿Y qué podemos hacer con estos números? Porque así simplemente, pues son un número y no hay nada más allí, pues podemos hacer las operaciones aritméticas, matemáticas básicas. Usamos print de nuevo para poder ver el resultado de las operaciones que vamos a realizar. Entonces podemos sumar 10 más 5, vemos el resultado. Como ven, el resultado de sumar 10 más 5, 15. Podemos restar, volvemos a ejecutar para ver el nuevo resultado de la nueva operación. 10 menos 5, 5. Podemos multiplicar 10 por 5, 50. Podemos dividir, el resultado sería 2. Pero como ven, el resultado de la división nos da un número de punto flotante. Si queremos que una división no nos dé un número de punto flotante, sino nos dé como resultado un número entero, es decir, sin los decimales, usamos dos veces el símbolo de dividir. Y como ven, nos da el resultado entero. Tienen que tener en cuenta que este resultado se redondea hacia abajo. Es decir, si la división de 3 entre 2 nos da 1.5, la división entera de 3 entre 2 nos da como resultado 1. Si lo quieren ver un poquito más, vamos a hacerlo negativo. El resultado de la división negativa sería menos 1.5 y de la división negativa entera sería menos 2. ¿Por qué menos 2 y no menos 1? Porque menos 2 es la parte más baja al redondear menos 1.5. Luego, ¿qué más operadores podemos usar acá? El operador de resto de una división. Cuando uno ejecuta una división, ella te da dos valores de resultado. Entre esos te da el resto. ¿Cómo podemos obtener el resto de una división? 10 por símbolo de porcentaje, 2, y vemos cuál es el resultado del resto de una división, 0. Pero si lo dividimos entre 3, el resto debería ser 1. Con eso ya tenemos cubierto la división completa. Ahora vamos a hacer la potencia. ¿Cómo elevar un número a otro número? O lo que es la potencia. El símbolo de multiplicar asterisco asterisco dos veces y la potencia. 10 a la 2, como ven, tenemos 100. ¿Y qué más podemos hacer con esto? Bueno, como ustedes saben, en las operaciones matemáticas hay algo que se llama precedencia, que es la precedencia, el orden en que se van a ejecutar múltiples operaciones en una sola instrucción. Más 5 por 2, ¿cuál debería ser el resultado? ¿En qué orden se debería ejecutar esta operación? Vamos a ver cuál es el resultado ahora. El resultado es 20. ¿Por qué? Porque primero tiene precedencia la multiplicación sobre la suma o la resta. Si yo quiero que la precedencia cambie, no tengo más que hacer sino que guardar o incluir dentro de paréntesis la sección que quiero que se ejecute primero en una operación. Ejecutamos y el resultado debería cambiar. 10 más 5, 15, por 2, 30. Y esto lo pueden hacer tan complejo como ustedes deseen. Yo, por ejemplo, podría hacer lo siguiente. Entre 2 más 50 por 3. Ejecutamos así tal cual como está para ver qué resultado sería. 165. Aquí ya todo se convierte en números de punto flotante por la división. Pero ahora, si yo quiero cambiar la precedencia totalmente, yo lo que puedo es hacer esto y luego yo puedo tener subprecedencias. Por ejemplo, esto. Y es decir, que primero se va a ejecutar esto, luego se va a ejecutar esto completamente y el resultado de cada uno se va a multiplicar. Vemos el resultado y allí lo tenemos. Ahora yo quiero ver cómo puedo pasar de un número de punto flotante a un número entero, porque de repente no me interesa tener como resultado un número flotante. Por ejemplo, en este caso, si yo quisiera, primero voy a hacerlo con un ejemplo sencillo para entenderlo y luego podemos usar este mismo resultado. Yo tengo el número 10.5 o punto 2. Si yo ejecuto esto, como ya saben, va a aparecer tal cual el número 10.2, un número de punto flotante. Pero si yo quiero convertir esto a un número entero, Python nos da una función que se llama int, que no significa nada más que en inglés, traducido al español, entero, integer.
abrimos paréntesis, funciona igual que la función print en el sentido de que cumple una sintaxis, un orden con el que debe ser escrita. Por tanto, abrimos los paréntesis y hacemos 10.2, lo ubicamos dentro de los paréntesis. Más adelante vamos a ver más en profundidad las funciones, pero ahora, por curiosidad, lo que está dentro de los paréntesis de una función se llama parámetros o argumentos de la función. Y como ven, pueden tener como argumento de una función otra función. Si ejecutamos esto, ya no tenemos 10.2, sino tenemos 10, que es un número entero. ¿Y cómo podemos hacer lo inverso? Lo inverso lo podemos hacer de la siguiente manera. Tenemos 10 y en lugar de int se llama float. Como pueden ver, nos transforma el 10 entero a un 10 real o de punto flotante. Les he estado hablando de que tenemos enteros y flotantes. ¿Cómo podemos saber de qué tipo es cada uno? ¿Cómo nos vamos a asegurar acá de que yo no estoy diciendo mentiras? Muy sencillo. Hay una función que se llama type, a la que ustedes les pasan el número, por ejemplo, o el tipo de datos realmente, pero por ahora estamos hablando de números, y ella les va a dar como resultado el tipo al que pertenece. Ejecutamos, y acá no podemos ignorar por ahora esta parte, lo que nos interesa es esta. Como ven, nos está diciendo que es de un tipo integer, el valor que le pasé, y si lo hacemos con uno de punto flotante, punto 5 por ejemplo, da igual el número, vemos que también nos da como resultado que es de punto flotante. ¿Para qué nos sirve todo esto? Bueno, yo quiero calcular el área de un triángulo. ¿Cómo se calcularía el área de un triángulo? El área de un triángulo básicamente sería la base por la altura entre 2. Pero eso tiene una precedencia, ¿verdad? Aplicamos la precedencia que ya la vimos antes. Aquí sustituimos valores porque esto por ahora no son valores. Pues ya van a ver cómo se pueden transformar en valores. 10 por una altura de 5 entre 2. Y ya tenemos el área de un triángulo calculada. Podemos también obtener el área de un círculo. ¿Cómo se calcula el área de un círculo? El número pi, que realmente no lo sé tan largo, pero pues el número pi sería 14,5, si no me equivoco, por el radio, que puede ser cualquier número en este caso, elevado a la 2. Y como resultado, allí tenemos un número flotante que nos da el resultado. Bien, para que no se les olvide lo que acaban de ver, les recomendaría que hagan ejercicios de polinomios de primer y segundo grado y si pueden de más grados, así como lo acaban de ver acá, sin mucha complicación porque realmente se les va a hacer sencillo, ya que está muy claro para cómo se usan los números y cómo se usan las operaciones en este caso. Si tenemos números extensos en Python y queremos hacerlos más fácil de leer, podemos usar el guión bajo. ¿Para qué nos serviría el guión bajo? Quiero escribir un trillón. 1, guión bajo, 3 ceros, guión bajo, 3 ceros, guión bajo, 3 ceros, guión bajo, 3 ceros. Y así se facilita la vida a la hora de leer. Python ignora los guiones bajos a la hora de escribir números con ellos. Solo sirven para el humano. ¿Cómo sé que lo que estoy diciendo es verdad? Que no los estoy engañando. Ejecuto el print y como ven, ya no están los guiones bajos.